Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 11. Allí en Mateo capítulo 11, pero vamos a leer desde el verso 27 hasta el 30 de la Reina Valera 60. Dice así, Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Me pareció importante pensar en lo que dijo Jesús antes de invitar a todos los que están cargados, cansados, a acercarse a Él porque Él los podía hacer descansar. Que es el texto que lo tenemos prácticamente de memoria en la cabeza. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo, ¿se acuerdan? Ese texto lo tienen de memoria, ¿no? Pero lo que quizá no tienen de memoria es lo que dijo Jesús antes de esto. Cuando dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, nadie conoce mejor al Padre Celestial que el Hijo Jesucristo. Y porque el Hijo conoce plenamente al Padre, Él es el que está autorizado, es el que tiene toda potestad, es el que tiene todo poder para darlo a conocer, para darlo a revelar a quien Él quiere. Esto es lo que está diciendo la Biblia. Esto es lo que está diciendo Jesús. Estas son palabras del Señor, ¿sí? Así que si no venís a través del Hijo, si no conocés a través del Hijo, si no conocés a Dios a través de el que te revela al Padre, que es el Hijo, la máxima autoridad, apenas vas a conocer al Padre. Es más, nosotros predicamos, enseñamos acerca de Dios, acerca de Jesús, pero lo hacemos desde una perspectiva, desde el día en que creímos y conocimos la salvación de Dios, y a partir de ahí empecemos a aprender quién era Jesús, quién era Dios. Pero te estoy hablando de alguien que conoce plenamente a su Padre, y de un Padre que conoce plenamente a su Hijo, y que el Hijo es el único que puede dar a revelar ciertamente al Padre. Cuando Maxi, mi hijo del medio, se fue a Inglaterra, se casó y después se fue a Inglaterra, pasaron unos meses y él me decía, mirá papá, mamá, esto es así, acá es así, el paisaje es así, las casas son así, el clima es así, los horarios son así, los trabajos son así, los paisajes son así, la forma de la gente es así, la costumbre de la gente es así, y nosotros con Lili tratábamos de entender e interpretar lo que no conocíamos, porque nunca habíamos ido, porque no sabíamos cómo era la gente, porque no sabíamos cómo era el lugar. Podíamos saber algo por algunas fotos. Solamente cuando fuimos ahí nos dimos cuenta de cómo era ese lugar donde vivían nuestros hijos.
Cuando Carolina fue invitada por los Reyes de España, no por los Reyes, cuando Carolina fue invitada a pasar unos días en Barcelona, allá con los Becchiarelli, ella nos mandaba mensajes, cuando se acordaba, y nos decía cómo era el lugar, cómo era el barrio, cómo era la gente en Barcelona, cómo era Madrid, que es una ciudad hermosa, cómo eran las cosas allá, cómo era la playa, cómo eran las cosas que ella vio y que ella vivió. Y nosotros de acá, y nos teníamos que tratar de entender un poquito cómo era, porque nunca estuvimos ahí, ¿no es cierto? Y tratar de interpretar lo que ella nos decía. Hace 15 días mi hijo Cristian volvió de Ecuador, porque salió con Toma tu lugar en una brigada de misión a Ecuador, y se metieron por las zonas de más narcotráfico que hay en Ecuador, y estuvieron predicando, haciendo altares para Dios, enseñando con la iglesia del lugar. Y él nos mandaba y nos decía, nos contaba después cómo era la cosa, y nosotros tratábamos de entender cómo era Ecuador, cómo era el paisaje, cómo era el pueblo donde estaban, cómo era la ciudad, qué habrían hecho, según lo que él nos contaba. Pero tratábamos de interpretar porque no sabíamos cómo es realmente, porque nunca estuvimos ahí, nunca vimos nada de ahí y no vivimos ahí y no experimentamos nada de ahí. Capaz que esto te ayuda a pensar en lo que dijo Jesús. Lo que vos y yo conocemos del Padre es solamente una fracción, una parte de lo que hayamos podido aprender. Porque solo el Hijo de Dios conoce al Padre, porque Él es su Padre y conoce al Padre, es el único que conoce el poder del Padre, el amor del Padre, la inmensidad de la gracia del Padre. Él es el único que conoce plenamente todo lo que el Padre piensa y tiene en su corazón acerca de la creación de cada uno de nosotros, que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. El Hijo conoce los planes del Padre y sabe lo que el Padre quiere hacer con cada uno de nosotros. Y solo Él, dice, solo Él es el que lo puede llegar a revelar. Así que, si querés conocer algo acerca de tu Padre Celestial, metete de lleno con Jesús. Poné tu confianza en Jesús. Viví día a día con Jesús. Caminá como Jesús caminó. Andá como Jesús anduvo. Y vas a aprender a conocer las virtudes de tu Padre Celestial. ¿Amén? Vos podés hacer cursos teológicos. Vos podés estar en alguna religión. Vos podés ser filósofo. Vos podés ser, no sé, espero que no haya ninguno acá, de meditación trascendental. Vos podés conocer el cosmos, el universo. Vos podés conocer la humanidad, al hombre. Pero nadie en este mundo es como el Hijo que conoce plenamente al Padre y como ese Padre que conoce plenamente al Hijo. Y ese Hijo es el que nos va a dar a conocer al Padre en su plenitud. Pastor, hoy se vino medio teológico. Está medio con la teología. Ahora, ¿a dónde vamos a parar con todo esto? Tranquilo, tranquilo. Ya vamos a llegar a algún lugar. Pero quiero decirte que este es un principio de Dios. No es tuyo ni mío. Es un principio de Dios. Todo lo que vos hacés acerca de Dios es la misma nada prácticamente acerca de todo lo que sabe el Hijo, acerca de su Padre Celestial y lo que nos puede dar Él a conocer. Ahora yo pensaba, Señor, dame a conocer más del Padre Celestial. Quiero saber un poco más. Y me preguntaba, ¿será simplemente porque el Hijo es Hijo que conoce más al Padre que nadie más? ¿O será por otras cosas más que dice la Biblia, que es el Hijo y que le da autoridad al Hijo y potestad al Hijo para darnos a conocer los secretos del corazón de nuestro Padre Celestial? Porque cuando Él
termina de decir eso, entonces lo llama y le dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo tengo lo que el Padre tiene para darles. Yo sé las palabras que el Padre tiene para decirles. Yo sé lo que el Padre quiere concederles a ustedes. Por tanto, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Este es el contexto de por qué Jesús dijo esto. Siempre hay que leer un poco antes del texto clave y también un poco, porque un texto sin contexto es miren cómo lo saben los pastores, esto nos lo machacaron desde chiquito a los pastores, porque un texto sin contexto es un pretexto. ¿Te gusta la frase? Un texto sin contexto es un pretexto. Podés decir cualquier cosa. Por eso siempre hay que leer el contexto de las cosas que se dicen o quien dijo algo en la palabra de Dios. Ahora yo quiero decirte algunas cosas que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo dijeron acerca de ese Hijo, que es el que nos da a conocer al Padre y que es el que nos llama a todos los que estamos cargados y cansados. Finalmente baja hasta nuestros límites y dice: todos los que están cansados y cargados, vengan a mí, dice. Y entonces yo quisiera que leamos dos textos, uno del apóstol Pedro y uno del apóstol Pablo. Y el primero está en Hechos capítulo 2, verso 12. Ahí estaba Pedro, después del Pentecostés. Estaba Pedro tratando de explicarles, porque se habían quedado atónitos en el pueblo de ver lo que esos hombres comunes y corrientes que bajaron del aposento alto, recibieron el Espíritu Santo de Dios y empezaron a hablar y empezaron a predicar y empezaron a hacer lo que no hacían antes. Y entonces Pedro empieza su primer predicación, su primer discurso, y empieza a explicarles por qué estaban viendo lo que estaban viendo. Y entonces allí, en Hechos capítulo 2, verso 32, dice finalmente: a este Jesús resucitó Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿A quién? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ahora mete un bocadillo que yo no sé si lo habría elegido, pero tiene su sentido. Porque David, saltó a David. ¿Qué tenía que David? Estaban todos hablando en lengua, estaban todos predicando en otros idiomas. Había un fuego encendido en los corazones de los que estaban en el aposento alto. Y Pedro empieza a predicar y empieza a explicar, y de repente mete a David en el medio y dice al rey David, verso 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y cierra: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y acá empieza la cosa. Jesús estaba Pedro estaba tratando de explicar, y señala a Jesús. Y señala que a partir de la resurrección de Jesús empezaron a cumplirse todas las palabras que se tenían que cumplir. Las de Joel se empezaron a cumplir porque el Espíritu Santo descendió, porque había sido prometido, y todos empezaron a hablar en otras lenguas y predicaron. Se cumplió la palabra hasta del mismo David, la que dio, porque David dijo mi Señor, dijo el Señor a mi Señor. Acá hay dos señores. El primero es el Padre, el Señor Padre, y el segundo es Señor Hijo. Y lo que estaba interpretando David, que todavía no conocía
porque no conocía nada del Hijo, solo conocía algo del Padre, pero David profetizó en aquel tiempo y fue tomado por el apóstol Pedro para aclarar un poco más. Y dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice. Tuvo una revelación, David. Dijo el Señor a mi Señor, dijo el Padre al Hijo, dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De qué estaba dando testimonio David? De la resurrección de Jesucristo. David recibió una revelación como que el Hijo entraba a la presencia del Padre, dijo el Señor a mi Señor. Entró a la presencia del Padre resucitado y entonces el Hijo resucitado recibió este mandato del Padre. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Mira lo que vio David. Mira lo que profetizó David. Mira lo que puso en el mensaje el apóstol Pedro para tratar de explicar. El gran poder de la resurrección de Cristo. Porque evidentemente, aunque no conoció David a Jesucristo, ni fue al cielo para ver lo que pasaba en el cielo, él recibió revelación del diálogo entre el Padre y el Hijo, cuando el Hijo vuelve a resucitar y ahora sentate, vení, sentate a mi lado. Ahora sentate a mi diestra. Ahora ponete a mi lado hasta que yo ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. Y entonces termina diciendo el apóstol Pedro, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel y todos los que crucificaron a Jesús y todos los pecadores por los cuales Jesús murió, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y yo pienso que a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta quién es el que te dice, vengan a mí, todos los que están cargados y cansados. Porque lo que había en el corazón del Padre, yo lo di a revelar. Lo que el Padre me mandó a hacer, yo lo cumplí. Porque la cruz, que fue ese destino que se tenía en la tierra, se cumplió. Pero la resurrección que tuve de mi Dios, de mi Padre, fue la que me habilitó para volver y decirles, el Señor me hizo Señor y Cristo. Y Señor, ¿qué significa? Viene de la palabra griega Kyrios, ¿sí? Que significa Señor sobre todo, que significa el más poderoso, el que tiene todo el conocimiento, el que tiene toda la autoridad, el que tiene todo el poder. Sigo con la teología. Kyrios, el Señor. Y el Señor viene a ser la máxima autoridad que hay sobre el mundo y sobre la tierra. Y después dice, y el Mesías o el Cristo. El Cristo o el Mesías, que es lo mismo, significa aquel que fue ungido por Dios y escogido por Dios para rescatar lo que se había perdido. Cuando vos decís Señor, es el que tiene toda autoridad, todo dominio, toda potestad, el que venció todas las cosas, el que hizo todo, el que no hay nadie como Él y sobre Él, no hay nadie, es Señor de todo. Pero cuando decís Cristo, es el Mesías, y cuando decís Cristo, estás hablando del que Dios escogió, el que Dios ungió, el que Dios preparó, el que Dios entregó, el que Dios envió para que seamos rescatados toda la humanidad que estaba sumisa en el pecado. Y cuando yo empiezo a entender lo que dice el apóstol Pedro, me empiezo a maravillar de ese Jesús que todos nosotros tenemos. Porque Jesús es tu Señor y es tu Cristo.
Jesús no es cualquier nombre más. ¿Y todo eso por qué fue? ¿Por qué fue? El texto está lleno de menciones a que cuando resucitó Jesús, el Padre lo hizo Señor y Cristo. ¿Sí? Cuando resucitó Jesús, las cosas empezaron a suceder de una manera diferente. Cuando resucitó Jesús, el poder de Dios empezó a manar sobre los apóstoles, los discípulos y sobre todos los que creyeron en Él de una manera poderosa. Porque la resurrección de Cristo es el mensaje o la declaración que el cielo hace diciendo: Él es el Señor, Él es el Cristo. No miren a nadie más, no oigan a nadie más, no presten atención a nadie más, porque Él es el Señor y es el Cristo. ¿Amén? ¿Están ahí? Hoy medio. Así que, y después, el apóstol Pablo habla también de todo esto. Y en el capítulo 17 del libro de Hechos, el apóstol Pablo habla, en el capítulo 17, verso 30, Pablo había llegado a Atenas, y cuando llegó a Atenas, ¿qué le molestó? La idolatría. Enardecía su corazón de ver la idolatría que había. En Atenas estaban, aunque estaban bajo imperio romano, estaban la sabiduría por excelencia, estaba la filosofía por excelencia, los eruditos estaban por excelencia, y ellos tenían un lugar donde se reunían para disertar y para hablar, que se llamaba Areópago. Y en el Areópago se reunían los ilustres y hablaban y se comunicaban todos. Algunos dicen el Areópago era un cementerio. No, no era un cementerio. Era un lugar donde estaban esculpidos los dioses en los que ellos creían. Tenían un altar por acá para el dios este, para el dios aquel. Y había un lugar que estaba vacío y decía: al Dios no conocido. Y lo invitaron a Pablo, porque Pablo estaba hablando de la resurrección y de Jesús. Y como ellos eran muy interesados en la filosofía, vamos a escucharlo, lo tenemos que escuchar. Este trae palabras diferentes, este trae algo nuevo. Y a nosotros nos gustan todas las cosas nuevas que vienen. Y entonces lo invitaron al Areópago para que disertara. Y allí, cuando vio justo un altar que decía al Dios no conocido y no había nada, empezó a hablar Pablo. Y empezó a hablar acerca de Dios y empezó a hablar acerca de Jesucristo. Y cuando termina su disertación, dice en el verso 30 del capítulo 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿De cuál ignorancia? De todo lo que tenían a su alrededor. De haber creído en lo que no es Dios, de haber confiado en lo que es natural y no sobrenatural, de haber esculpido con sus propias manos dioses para sí. Dios, habiendo pasado el tiempo por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y presta atención, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Les está diciendo: arrepiéntanse, porque Dios ha puesto un día donde va a juzgar todas las cosas, donde todas las cosas se van a acomodar, donde a cada uno le va a tocar lo que le va a tocar. Arrepiéntanse de la ignorancia en la que están viviendo y crean en Dios, ese Dios que no conocen, pero es conocido porque el Hijo lo da a conocer. Arrepiéntanse, porque llega el día donde no solamente habrá un juicio, sino habrá un juez. Y ese juez ya fue designado por Dios Padre. Ese juez es ese varón
a quien dan fe todos por haberle resucitado, levantado de los muertos. Así que Jesucristo no es solamente Señor, no es solamente Cristo o Mesías, sino que también será juez. El Dios que te puede revelar al Padre, el Dios que te puede mostrar las bendiciones que Él trae consigo, dadas por el Padre, es aquel que es Señor, es aquel que es Cristo, es Mesías, y es aquel que juzgará todas las cosas. Mirá en quién crees, mirá a quién vas a acudir, mirá cuando Dios te llame delante de quién vas a estar, porque si vas a estar delante del Señor, vas a estar delante del Cristo y vas a estar delante del juez de todas las cosas. Porque por la resurrección se da testimonio de que Él es Señor, por la resurrección se da testimonio de que Él es el ungido, el escogido de Dios, y por la resurrección se da testimonio de que Él juzgará a todas las cosas. ¿Amén? Te dije que vine un poco teológico. Pero ese es el Dios en quien crees. Y hace un llamado a arrepentirse. ¿Y sabes qué? Hay un día establecido en donde Dios juzgará todas las cosas. Y el que puso por juez es aquel que resucitó de entre los muertos. Él juzgará al mundo. Ahora, pastor, ¿de qué me sirve todo esto? Si yo no voy a ir ni a un seminario, no voy a ser pastor, no voy. Esto te sirve a tu fe, para saber en quién has creído, en quién has puesto tu confianza. Porque inmediatamente que Pablo terminó de hablar ahí en el Areópago, ¿sabés qué pasó? Mirá lo que dice el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, los que lo atravesó como un puñal a todos los oyentes atenienses, es cuando Pablo habló de que él iba a ser juez a causa de que fue levantado de entre los muertos. Porque él dice que Dios lo pone como juez de ese juicio que vendrá por haber dado testimonio de haberlo levantado de entre los muertos. Y dice que cuando empezaron a escuchar acerca de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. No fue una gran campaña, ¿viste? No pasaron multitudes a recibir al Señor. 3, 4, 5, 6, que los que escucharon a Pablo creyeron. Pero dice que hay dos clases de gente que también estuvieron y se alejaron de ahí. Cuando oyeron de la resurrección de Cristo, cuando oyeron de que Él es juez, cuando entendieron que Él es Señor de todas las cosas, cuando comprendieron que Él era el ungido de Dios y que Él había sido resucitado entre los muertos, algunos se burlaron y no creyeron. Y otros dijeron, bueno, sí, como ya les sonó medio raro, bueno, está bien, no tengo mucho tiempo ahora, pero te vamos a escuchar más adelante, ¿sí? Gracias, Pablo, nos vemos. Y se fueron para su casa. Y otros creyeron. Al oír de la resurrección, algunos se burlaron, otros dijeron, para más adelante esto, Pablo. Y algunos creyeron. ¿Sabes qué? Pienso que hay mucha gente que funciona así en la vida. Jesús le dice, vengan a mí, que yo los haré descansar. Y piensan en Jesús como si fuera el vecino de al lado de la casa, o como si fuera alguien con alguna gracia especial, o como si fuera alguien que te pudiera dar una manito, un empujoncito, te pudiera dar algo para que salgas de la situación en la que estás.
pero no creen, pero no creen. Y aunque todos somos pecadores, y aunque todos vamos a estar un día delante de Jesús, el Señor, el Cristo y el juez, muchas veces nosotros no lo tomamos como quien es, porque Él no se atribuyó esos títulos ni esos nombres. El Padre, a quien el Hijo conoce, el Padre, quien envió al Hijo, ese Padre Dios lo hizo Señor, Cristo, Mesías y juez. Es el que está al principio de tu conversión, el que te libra en tu vida y el que juzgará todas las cosas, porque es principio y fin de todas las cosas. Y ahora volviendo al texto original en Mateo 11, 27 y 28, Jesús dijo, porque soy Señor y soy Cristo, que vencí todas las cosas y seré el juez, les digo a todos, invito a todos, les hablo a todos los que están trabajados y cargados. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y después le dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y me quedé con esto. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Vengan a Jesús y hallaremos descanso para nuestras almas. Corramos a Jesús y hallaremos descanso para nuestras almas. Como diciendo, suelten su yugo de pecado, suelten su yugo de frustraciones, suelten su yugo de fracasos, suelten ese yugo y lleven el mío, que es ligero, que se puede llevar, porque mi yugo trae la bendición para ustedes, porque mi yugo trae el perdón para ustedes, porque mi yugo trae la salvación para ustedes, porque mi yugo es aquel que yo llevo porque soy Señor y soy Cristo y soy juez. A mí me van a encontrar al principio de la decisión, durante y al final del camino. Allí me van a encontrar a mí. Por tanto, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es que allí en nuestra alma es donde están todas las cosas que nos pasan. Allí en nuestra alma es donde guardamos nuestras frustraciones, nuestros errores, nuestros pecados, nuestros intentos de querer hacer nuestra voluntad, nuestros deseos. Y Dios dice, dejen ese yugo y tomen mi yugo y tendrán descanso para sus almas. Cuando era chico me gustó aprender una canción. ¿Está el tecladista por ahí? Llámenlo, ahí está. Una canción, porque cuando leía esto, y hallarán descanso para sus almas, enseguida me acordé de una canción que cantaba cuando era chico.
Y esa canción creo que está en do, ¿sí? Ahí nomás. Dice, miren lo que dice el coro. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma, yo la vi. ¡Para ahí! ¿Qué cantamos? ¿Qué dijimos? Y las manchas de mi alma, yo la ve. Y Jesús dijo, y hallarán descanso para vuestras almas. Y me acordé de la canción y dije, claro, Él es el único que puede hacernos que nuestra alma descargue todo lo que tenemos, todos nuestros errores, todas nuestras fallas, todas nuestras vergüenzas, todas nuestras frustraciones, porque Él quiere darnos de su yugo que va a traer descanso para nuestras almas. Y entonces, como un tonto delante de la computadora, mientras escribía, cantaba, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma, yo la ve. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Amén. Hay gente que necesita descansar sus almas en el Señor. Hay gente que necesita que el Hijo traiga descanso para los corazones, para las almas cargadas y cansadas. Este es un testimonio más de que Jesús vino para darnos descanso a nuestras almas. Hoy vamos a compartir el pan y la cena, el pan y la copa de la cena del Señor. Y yo quiero preguntarte, ¿funcionó? ¿Funcionó o seguís turbado? ¿Funcionó o seguís amargado? ¿Funcionó o tu alma sigue angustiada? ¿Funcionó o tu alma sigue cargada de tantas cosas que Jesús te dijo, soltalas, vení a mí, que yo voy a hacer descansar tu alma? ¿O seguís cargando y seguís cargando y seguís cargando hasta que explote finalmente y digas, Jesús no funcionó? ¿Por qué vas a dejar ese momento y esta oportunidad? Porque Jesús te vuelve a decir, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Amén. En la cruz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue así que vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, en la cruz, en la cruz, yo primero la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Vamos arriba a este sector, vamos. Quiero escuchar a los jóvenes cantar esta vieja canción, ¿sí?
En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí, por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él. Fue allí por que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Escucha, cerra tus ojos ahora. Antes de tomar la cena del Señor, yo te quiero invitar con la misma invitación que Jesús hizo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, todos los que están angustiados, todos los que están tristes, todos los que tienen pena, todos los que han pasado por una crisis muy fuerte. Vengan a mí, dice Jesús, y hallarán descanso para vuestras almas. No hay otro, porque no hay nadie que conozca al Padre como el Hijo, y el Hijo lo da a conocer a quien quiere. Y hoy el Hijo te dice: conóceme más. Vení, estemos a cuentas. Vení, pongámonos frente a frente. Yo soy Señor por encima de lo que te pasó. Soy Señor, tengo toda autoridad para transformar lo que pasó, para cambiar lo que pasó, para restaurar lo que pasó. Y yo soy Cristo, porque vine por vos, fui enviado por vos. Vos podés pensar en el mundo entero, pero yo fui enviado por vos para sacarte de esas cargas y de esas tristezas en las que estás. Y yo soy el juez que juzgará todas las cosas, las que hiciste y las que te hicieron. Yo soy el juez, soy Señor, soy Mesías, el Cristo, y soy juez. Cree, deja que el Señor te haga encontrar el descanso para tu alma hoy. Y si vos sos esa persona que hoy necesita que hagamos una oración, allí donde estás, en medio de tu alma, cargada y cansada, levanta tu mano ahora. Levanta tu mano donde estés. Quiero hacer esa oración para bendecir tu vida. No tengas temor. El Dios que conoces es el Dios que te va a revelar aún más. Ese Señor, ese Jesús, el que resucitó, sabe por dónde viene tu victoria, porque Él ya venció. Sabe por dónde viene tu triunfo, sabe por dónde viene tu descanso para tu alma, porque ya venció todas las cosas. Alza tu mano ahora y cree y confía en el poder de Dios, en el poder de Dios. Él es poderoso para dar abundante gracia para que tengas lo que necesitas en todos los momentos de la vida. Señor, ahora tus ves los corazones que levantan sus manos en señal de necesidad, de ayuda, de socorro, Señor. Están pidiendo tu socorro, Señor. Están pidiendo que tú vengas a sus vidas,
que tú intervengas en su historia, que tú afectes el presente y el futuro que hay por delante, Señor. Señor, tú ves la necesidad que hay en tus hijos, en tus hijas hoy acá, Señor. Y hoy vamos a celebrar tu cena, Señor, y vamos a recordar lo que tú hiciste por nosotros una vez más. Pero tú eres aquel a quien declaramos hoy Señor de nuestra situación, Señor de nuestra crisis, Señor de nuestro problema, Señor de nuestra angustia, Señor de nuestra tristeza. Te vamos a proclamar Señor por encima, Señor, por encima de todas las cosas que nos tocan vivir. Y te vamos a declarar que tú eres el que fuiste enviado para rescatarnos. Fuiste el enviado, el ungido de Dios para rescatarnos. Y hoy nos rescatas. Rescata nuestra alma de ese pozo en la que muchas veces nos encontramos, Señor. Porque queremos que el día que nos encontremos de nuevo con Cristo, el juez justo diga, porque has creído en mí, entra en el gozo de tu Señor. Señor, bendice ahora. Señor, algunos se burlaron, otros dejaron pasar la oportunidad, dice la palabra, para adelante, y ese adelante nunca llegó. Se burlaron y negaron al Señor, Cristo y juez. Pero hay algunos que creyeron. Y yo te pido que hoy haya un pueblo que cree, que ha decidido creer en ti y no en las circunstancias, creer en ti y no en las palabras dichas por ahí, creer en ti y no en lo que el ambiente le está imprimiendo, sino creer en ti, Señor. Creer en ti, Señor. Creer en ti es la victoria que necesitamos. Por eso Dios interviene en la vida que tienen sus manos alzadas hoy y toca para que haya descanso para sus almas. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Hay una felicidad que no te da la vida, hay una felicidad que te la da Él. Tienes todas las posibilidades de ser feliz con el Señor. Señor, gracias te damos por este momento. Bendice ahora el pan que vamos a compartir y la copa que vamos a compartir, que nos hacen recordar que tú diste tu vida, tu cuerpo fue molido por nuestro pecado, tú cargaste en tu cuerpo, en tu ser, en tu alma, el pecado de todos nosotros. Y hubo silencio de Dios, porque ese momento tenía que suceder. Y esa sangre fue derramada y fue cayendo de la cruz. Salía de tu cuerpo, Señor. Tenía que ser así. Pero llegó el momento en que tú te levantaste. Llegó el momento de la victoria. Llegó un momento en donde tú no fuiste ese hombre que quedó en una tumba. No fuiste ese bienhechor que hizo cosas buenas para con los demás, pero murió y quedó en una tumba. Tú resucitaste. Dios te resucitó de entre los muertos, Jesús.
y te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Jesús, porque al comer del pan y de la copa recordamos lo que hiciste, la libertad que nos diste, el perdón que nos diste, la salvación que nos diste. Y todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Bendito sea, Señor. Y alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a compartir la cena del Señor. Si vos no has creído todavía en Jesús o si no te has bautizado aún, permanece en tu asiento. Todos los que hemos creído y nos hemos bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, participamos de esta cena. Y le pido a los colaboradores, que son los sugieres, que nos acompañen. En tu trono está coronado con poder, reinas con majestad. Nuestro de Dios, exaltado. Digno eres, Señor. Gracias por tu amor, por el precio tú pagas mi pecado y tu dolor, tu amor limpió, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios. Dale gracias a Dios. El alma
que tu vino me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Arriba, iglesia. Digno eres, Señor, en tu trono está coronado, coronado con poder, reina su majestad, y su Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Hacemos esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, porque también la copa nos recuerda esa sangre maravillosa que tú derramaste por nosotros. Dice tu palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que hoy esta palabra se cumpla en aquellos que han venido con cargas, pesares, culpas, razones por las que no sienten esa libertad y ese perdón. Que sintamos que en esta mañana esa sangre de Cristo es eficaz, tiene el poder una vez más para limpiarnos de todas nuestras rebeliones. Gracias, Señor, por esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Eterna te ganaste al morir, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo andar confiadamente de ti. Gracias,
Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Hacemos esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendice, Jesús. Bendice, Jesús, cada vida, cada corazón en este lugar. Bendice porque una vez más hemos venido delante de tu presencia y hemos reafirmado ese pacto de amor, ese pacto de entrega, ese pacto de lo que tú hiciste por nosotros y de nuestras vidas rendidas ante ti, Señor. Señor, que hoy salgamos de este lugar renovados por ti, Señor, renovados por tu Espíritu Santo, Señor, renovados por esa palabra que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque allí hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, Señor. Que esta palabra sea la que en estos días nos afecte, nos conduzca, nos toque, nos muestre más de ti, Señor. Que este día el poder de Dios se manifieste por esta palabra en nuestros corazones y hallemos descanso para nuestras almas. Te lo pido, Señor, y te lo ruego. Y bendigo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que con tanto amor ha venido a rendirte este encuentro a ti, contigo, Señor. Te alabo por esto, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. Y vamos a cantar la última canción, ¿puede ser? Ahí, bueno, la que tenga. No importa. Yo no sé el programa que tienen, pero tiene un buen programa siempre. Así que, y así recogemos las copitas, ¿sí? A ver qué tenemos. Un poquito más fuerte, ¿no? El gozo